Creación y uso de un mapa de sombras en Autodesk y Mental Ray. Aprendemos a generar un mapa de sombras para cada modelo 3D de la escena y a comprender la importancia de los mapas de sombras en el proceso de iluminación de videojuegos. Comenzamos por una escena muy simple para comenzar a explicar en qué consiste un mapa de sombras y más adelante poder ver por qué es tan importante en el ámbito de la creación de videojuegos, pues estos afectan al rendimiento y debemos mejorar los cálculos para poder ahorrar recursos y poder representar los frames per second. Así pues, comenzamos por un plano, una base. Vamos a ir rápido, le cambiamos el nombre. A continuación, crearemos unos cuantos cubos. Ahora nos fijamos en que nos vamos a concentrar en explicar los mapas de sombras, en vez de explayarnos en el modelaje. Por eso, para hacer la práctica, no vamos a jugar con modelos de cierta complejidad. Tal y como hemos reiterado en numerosas ocasiones en los contenidos, es muy importante que todos los modelos tengan sus mapas UV. A continuación, control D, duplicamos. Cuatro veces. Y en este último, por ejemplo, podemos modificar la escala, rotarlo. Y de la misma manera con el resto que tenemos. Realizamos diversas modificaciones. Otra vez control D. Y modificamos un poco su forma. Muy bien, ya tenemos esto. Se trata de algo muy simple. Que nos va a ayudar para ver claramente cómo se genera el mapa de sombras. Si ahora hiciéramos un render con el Maya Software, vemos que es inmediato, que no tiene sombras, no tiene iluminación, es todo muy básico. Nos dirigimos a Mental Ray. Es muy importante que hayamos instalado correctamente Mental Ray. Nos tendría que aparecer la pestaña. Y así tenemos todos los materiales de Mental Ray. Así vamos al render y está un poco mejor definido, pero tampoco es tan atractivo. Si nos dirigimos a Mental Ray, nos aparecen estos tipos de opciones. Antes de continuar, es importante que para generar el mapa de sombras de acuerdo con el procedimiento de Mental Ray, es importante que creemos un nuevo material basado en un tipo de textura llamada Ambient Occlusion. Nos dirigimos al Hypershade y vamos a trabajar con Shader.
aquí tengo las diferentes opciones que me da el software a nivel de render, y a continuación, una vez instalado el Mental Ray, tendremos los elementos propios de este render. Lo que nos interesa ahora mismo es crear el shader llamado Ambient Occlusion. Una vez que lo obtengamos, podremos ver sus propiedades más interesantes. Buscamos Volume Shader, y en lugar de llamarlo así, lo vamos a llamar AO de Ambient Occlusion. Y a continuación, si buscamos Occlusion, encontramos AMB Occlusion, que forma parte de las texturas de Mental Ray. Hacemos clic, añadimos por lo tanto el nodo, y en la salida del valor, en OutValue, perdón que me he equivocado, se trata del Surface Shader, pero no pasa nada, esto es muy común. Escribimos Ambient Occlusion, pues el otro no tenía la opción de salida y de entrada de la textura, del material. Muy bien, pues ya tenemos creado el material de Ambient Occlusion. Si regresamos a la ventana principal de Maya, a continuación haremos la asignación de este nuevo material a todos los elementos. Hacemos una selección general, botón derecho, Assign Existing Material, y nos dirigimos a Ambient Occlusion y clicamos. El resultado será que toda la escena estará completamente negra. Nos dirigimos al render y en este caso podemos ver que nos ha generado este tipo de representación en base a una iluminación que podríamos llamar atmosférica o natural. Es decir, las sombras no están marcadas, están difuminadas, y representaría más un tipo de iluminación donde no hay ningún foco de luz directo sobre la escena. Esto nos permite ofrecer un modelado de los cuerpos que pertenecen a la escena mucho más natural y mucho más creíble en relación con la percepción, y que también le otorga una gran solidez. Si este Ambient Occlusion se incorpora a cualquier escena de render final, aportará mucho más realismo a la escena. Y también nos permite un acabado mucho más atractivo que un juego de sombras muy contrastados que no estarían mal, pero que no otorgan en la escena final una visión de naturalidad como la que tenemos delante. Si nos fijamos, en el momento en que el render crea esta iluminación global, lo que sucede es que hay una especie de semiesfera que rodea la escena que hemos seleccionado y que dentro de esta semiesfera se lanzan fotones de luz. En función de este número de fotones de luz, hay una mayor o menor representación de la sombra final. ¿Cómo podemos modificar estos valores? Si queremos cambiar los valores de fotones de luz del Ambient Occlusion,
Nos dirigimos otra vez a Hypershade y en Samples podemos modificarlo. Si escribimos 128 en Samples y nos encontramos con este valor, vemos que al hacer render sí que tenemos mejor calidad de las sombras porque hay muchos más fotones que se han calculado en este tipo de sombreado general. Lo que podemos hacer básicamente es modificar las propiedades. Nos dirigimos a Quality, escribimos en Overall Quality 1,25 y en Lighting Quality 1,25 también. Incluso podemos activar el Global Illumination y en el momento de volver a hacer el render de nuevo nos tendrá que salir un tipo de representación sin el mismo ruido que el primer render. Muy bien, aquí es donde interviene el procesador que tiene que calcular todo lo que le estamos pidiendo. Si nos fijamos ahora mismo en la degradación, estas sombras son mucho más suaves, están mucho mejor definidas e incluso la interacción entre los cuerpos se aprecia como los fotones están rebotando sobre las superficies de los objetos. Esta calidad del resultado es la que nos interesa obtener como resultado y trasladarlo a un mapa de texturas. Y así es como generaremos el mapa de sombras. Nos fijamos en que ha mejorado mucho la calidad. Y ahora lo que vamos a hacer es exportar o cocinar este mapa de sombras. A continuación nos dirigimos al menú de Rendering. Vamos al menú de Iluminación, Lighting and Shading. Y aquí tenemos Batch, Bake, Mental Ray. Abrimos el menú y vamos a cocinar este mapa de sombras. ¿Qué objetos cocinaremos? Todos. ¿Dónde? En una textura. Multiple Objects porque vamos a ser todos los objetos. Cámara, la perspectiva. Por otro lado, el modo de color es Light and Color, luz y color. La superficie, la normal, va a ser la frontal. Lo dejamos como mapa de sombras. Y la resolución es 2048 por 2048, que es bastante buena definición. El formato puede ser TIFF. Y finalmente, solo nos quedaría el número de muestras. Samples significa muestras. En este caso, ponemos 2. Nos dirigimos a Convertir y cerrar. Y esperamos los resultados.